Hola, bienvenidos a la segunda parte de este tutorial tejiendo este hermoso Spider-Man. En este vamos a realizar el cuerpito con los cambios de colores súper importantes y con algunos tips que estoy segura que les va a ayudar. Realizaremos los bracitos y los últimos detalles como los ojitos y el bordado de la arañita. Para las piernitas empezaremos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. En la siguiente vuelta haremos un aumento en cada punto, es decir que terminaremos la fila con 12 puntos bajos. Entonces hacemos un punto, colocamos nuestro marcador para saber dónde inicia nuestra vuelta. Hacemos otro punto en el mismo punto y así por toda la vuelta. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y terminamos nuestra vuelta. Y empezaremos a hacer la siguiente vuelta con un punto bajo, un aumento. Entonces agarramos y hacemos un punto, un aumento, un punto bajo, un aumento. Terminaremos esta tercera vuelta con 18 puntos bajos. Un punto, un aumento. Terminando esta vuelta empezaremos y haremos 3 vueltas de 18 puntos bajos, es decir, la fila 4, 5 y 6 van a ser solo de 18 puntos bajos en color rojo. Un punto donde se presenta. Termino estas 3 vueltas y regreso. Vamos a terminar ya la fila de puntos. Esta es la sexta fila. Aquí haremos el último punto y no terminaremos de pasar el lacito porque vamos a hacer el cambio de color con el color azul. Vamos a coger así y terminaremos de pasar. En este caso no es necesario hacer un cambio de color invisible porque esta parte del cambio de color va a ir en la parte interna, así como aquí, miren. Entonces en toda la vuelta no se va a notar el cambio de color porque va a ir en la parte de acá interna. Entonces vamos a hacer un punto para asegurar nuestro cambio de color. Y vamos a hacer 2 filas de 18 puntos bajos con el color azul. Entonces continuamos. Ya que hemos terminado la segunda vuelta, vamos a cortar y vamos a realizar otra vez la misma patita siguiendo el mismo patrón, porque necesitamos 2, una que esté cortada y otra que esté con el hilo. Entonces, como esta es nuestra segunda patita, no vamos a cortar el hilo. Recuerden que esta zona nos va a quedar a
centro. Entonces aquí vamos a realizar la unión de las piernitas y vamos a agarrar esta piernita de aquí y vamos a unirla. Vamos a hacer 18 puntos bajos, 18 puntos bajos. En total, al final de la vuelta nos va a terminar 36 puntos bajos. Entonces empezaremos haciendo la unión. Para esta unión y a partir de ahora vamos a tejer de modo que no nos quede como la cabeza, o sea, que no nos queden las filas así, sino que nos queden lo más derechas posibles. Porque luego al hacer los cambios de colores vamos a querer que el cambio de color nos quede derecho. Entonces para esto hay dos opciones. O empiezan a tejer de modo que en cada vuelta se cierra, no de forma escalonada, sino en cada vuelta cierran el punto y comienzan una nueva vuelta para que les quede derecho. O la otra vuelta que yo he encontrado es que para que nos quede derecho necesitamos ejercer mayor presión en esta mano. Este hilo de aquí tiene que hacer mayor tensión para que nuestras filas queden derechas y no queden chuequitas. Entonces vamos a agarrar en el primer punto y vamos a hacer nuestro punto. Vamos a marcar nuestro inicio y empezaremos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así por toda la vuelta. Nos tiene que quedar 36 puntos bajos. Dejamos este hilito para acá y empezamos. Esta mano tiene que estar ejerciendo mayor tensión. Ok, terminamos nuestra primera fila de puntos bajos y ahora vamos a realizar 3 filas de 36 puntos bajos. Es decir, vamos a hacer la fila 10, 11 y 12 de 36 puntos bajos en azul. Una vez que hayamos terminado la vuelta 12 con 36 puntos bajos, empezaremos la vuelta número 13 y para esto haremos varios puntos en azul hasta llegar al lateral donde haremos el cambio de color a rojo. En este caso yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Yo voy a hacer 8 puntos en azul. Ya que llego al lateral voy a hacer el cambio de color. Ustedes pueden hacer más o menos puntos, pero la idea es realizar el cambio de color en el lateral para que al momento de colocar los bracitos no se note dónde se hizo el cambio de color. Entonces, ya que yo tengo mis 8 puntos, vamos a hacer el cambio de color a rojo. Agarramos nuestra hebra y hacemos un cambio de color. Vamos a terminar la vuelta haciendo los puntos, un punto bajo en cada punto con el color rojo. Entonces vamos a hacer. Recuerden que para que las líneas nos queden lo más rectas posibles, ejercer mayor presión con esta manito. Entonces vamos
a terminar esta vuelta de 36 puntos bajos en rojito. Terminando la vuelta 13 con el color rojo, empezaremos a hacer nuestra vuelta 14 de color rojo, también un punto bajo en cada punto. De 36 puntos bajos. Terminamos la vuelta 14 y aquí hay que prestar bastante atención porque vamos a hacer los cambios de colores. Lo que vamos a hacer es colocar nuestra pieza tejida de esta manera. Nosotros vamos a distribuirlo de la siguiente manera. En los laterales van a ir los cambios de colores azules, para lo cual vamos a necesitar separar 9 puntos. Al centro dejaremos 9 puntos en color rojo. Para esto yo voy a utilizar mis lanitas que me van a servir de guía. Entonces, una vez que yo he aplanado mi tejido de esta manera, voy a contar 9 puntos. Es decir, aquí voy a hacer una disminución en el costadito. Entonces voy a contar estos dos. 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a contar 2 y 3. Entonces voy a marcar aquí. Aquí voy a iniciar mi cambio de color. Entonces lo marco. Y voy a contar 9 puntos. 3, 6 y 9. O sea que hasta aquí va a ser nuestro color azul. Entonces lo marcamos. A ver. Marcamos. Eso nos va a servir de guía. 3, 6, 9. Entonces vamos a contar 9 puntos en rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir que aquí empezará nuestro color azul. Y aquí lo marcamos también. A ver. Vamos a marcarlo. Si ustedes tienen marcadores, lo pueden hacer con los marcadores. Vamos a contar de nuevo 9 puntos. 3, 6, 9. Entonces hasta aquí. Y vamos a contar. Y colocamos. Estos nos van a servir de guía donde tenemos que realizar nuestros cambios de colores. Recuerden que a la hora de tejer hay que ejercer mayor presión para que nuestras líneas queden lo más rectas posibles y el cambio de color se vea bonito. Entonces, en mi caso, empezaremos la vuelta número 15 y haremos 5 puntos en rojo. Hacemos un punto, marcamos nuestro inicio de vuelta, siempre jalando o ejerciendo mayor tensión con esta mano para que nuestros puntos no queden más rectos. 2, 3, 4 y 5. Aquí empezaremos nuestro cambio de color. Sacamos nuestro marcador. Empezaremos haciendo el cambio de color. Y haremos 3 puntos en azul. 1, 2 y 3. Una vez que hayamos hecho los 3 puntos, haremos una disminución. Y continuaremos con 4 puntos bajos en azul. 1, 2, 3. Quitamos nuestro marcador y 4.
Entonces tendremos 3, 6, 8 puntos en azul en este lateral. Haremos el cambio de color al color rojo. Cojo mi color rojo y hacemos el cambio de color. Tratamos de agarrar las dos hebras para esconderlo ahí y haremos 9 puntos en rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Haremos ahora el cambio de color porque está acá nuestro marcador. Haremos nuestro cambio de color al azul y haremos un punto, 2, 3, una disminución, y haremos 4 puntos en azul. 1, 2, 3, quitamos, y 4. Aquí volveremos a hacer nuestro cambio de color al rojo. Hacemos el cambio de color a rojo y continuamos con 3 puntos bajos en rojo. Esta es nuestra vuelta número 15, entonces vamos a hacer una repetición para que sepan los puntos y los cambios de colores. Entonces haremos 5 puntos en color rojo, haremos el cambio de color al azul y haremos 3 puntos bajos, una disminución y 4 puntos bajos en azul. En total, en este lateral nos van a quedar 8 puntos bajos en azul. En el centro vamos a hacer 9 puntos bajos en color rojo y el lateral repetiremos la misma secuencia, 3 puntos bajos en azul, una disminución y 4 puntos bajos en azul. En total 8 puntos. Y nos quedarán 4 puntos en rojo. Es decir, tendremos 8 puntos en los laterales, 9 puntos al frente y 9 puntos en la parte de atrás. Comenzaremos la fila 16 siguiendo la disposición de los cambios de colores. Es decir, haremos los 5 puntos en rojo, 8 puntos en azul, 9 puntos en rojo, 8 puntos en azul y 4 puntos en rojo. Al final tendremos 34 puntos bajos. Un punto. Siempre marcando el inicio y el final de cada vuelta. 1, 2, 4 y 5. Hacemos nuestro cambio de color al azul. Entonces hacemos nuestro cambio de color al azul. Cogemos ambas hebras para esconderlas detrás y hacemos los 8 puntos en azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí haremos nuestro cambio de color al rojo y seguiremos la disposición hasta el final de la vuelta. Una vez que hemos terminado ya la vuelta 16, haremos la vuelta 17. Entonces haremos los 5 puntos en rojo. 1, marcamos
y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí haremos nuestro cambio de color al azul. Hacemos nuestro cambio de color y haremos 1, 2, 3, una disminución y 3 puntos. 1, 2 y 3. Es decir, aquí nos va a quedar 7 puntos en azul. Cortamos nuestra hebra en rojo y haremos nuestro cambio de color aquí a rojo. Cogemos las dos hebras y hacemos un punto en rojo y jalamos 2, 3, haremos una disminución y luego 4 puntos en rojo. 1, 2, 3 y 4. De modo que nos va a quedar al final los 8 puntos en el centro. Haremos el cambio de color al azul. Y haremos un punto bajo, 2, 3 puntos, una disminución y 3 puntos en azul. Siempre tensionando para que nos queden las filas más rectas. 2 y 3. Ok, aquí haremos el cambio de color al rojo y haremos nuestro cambio de color. Una, 2, cortamos nuestro hilo de aquí, hay que esconder esto, y una disminución. De este modo nos ha quedado al final 30 puntos bajos, 5 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 7 puntos y aquí 3 puntos. 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta haremos un punto bajo en cada punto como se distribuyen los colores. Es decir, haremos 5 puntos en rojo, 5 puntos en rojo, 4 y 5. Hacemos el cambio de color al azul. Una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Aquí haremos el cambio de color a rojo, luego el azul hasta terminar esta vuelta 18 con 30 puntos bajos. Terminando nuestra vuelta 18. Ok, aquí haremos el ajuste de nuestras hebritas en los cambios de colores. Entonces vamos a agarrar, ustedes pueden voltear toda la pieza si les favorece o les es más fácil. Yo voy a jalar de esta manera para hacer que esto quede mucho más unido y firme, ¿ven? De esta manera. Una vez que hayan terminado de jalar todas las hebritas de los colores para que no se vean sueltos los puntos de aquí, vamos a empezar la vuelta 19 de 30 puntos bajos, y esta vuelta la haremos solo de el color rojo. Haremos solo de color rojo. Entonces empezaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así puntos bajos en toda la vuelta. Les voy a mostrar por qué era importante que mantengamos una mayor tensión con nuestra mano izquierda, que es la que jalaba la hebrita, porque por ejemplo en este caso se ve la línea mucho más recta, a diferencia del que yo tejí hace un año, que si ven la línea está de esta manera, mientras que aquí está mucho más derecha. Entonces mientras ustedes más tensión generen, van a hacer que su tejido salga más recto y ya no tan inclinado. Entonces haremos la vuelta número 20 y nuestra vuelta número 20 será de 4 puntos bajos, una disminución. Entonces hacemos un punto, marcamos 1, 2, 3 y 4. Hacemos una disminución. Hacemos de nuevo 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución y así por toda la vuelta. Al finalizar la vuelta nos van a sobrar 25 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Hacemos una disminución, 1, 2, 3 y 4. Hacemos una disminución, hacemos 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Empezaremos la siguiente vuelta con 3 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Un punto, 2, 3 y una disminución. Así durante toda la vuelta. Al finalizar terminaremos con 20 puntos bajos. Terminando la vuelta con 20 puntos bajos, dejaremos una hebra relativamente larga para coserlo al
a la cabeza. Aquí está. Ya tenemos nuestro cuerpito y vamos a rellenar el cuerpito. Vamos a rellenarlo de la mejor manera que a ustedes se les acomode poder rellenarlo. Una vez que ya hemos rellenado nuestro cuerpito, vamos a coser esta parte de aquí con la hebra que nos había sobrado. Cortamos. Ya tenemos nuestro cuerpito y también ya tenemos nuestra cabecita. Empezaremos a tejer los bracitos y para ello utilizaremos nuestra lana rojita y haremos nuestro anillo mágico y en él haremos 6 puntos bajos. Una vez que tenemos nuestros 6 puntos bajos, cerramos nuestro anillo mágico y haremos la siguiente vuelta con un aumento en cada punto, es decir, que haremos 6 aumentos. Al final de la segunda vuelta nos quedarán 12 puntos bajos, 1 y 2 en el mismo punto. Hacemos nuestro primer punto y continuamos toda la vuelta haciendo un aumento en cada punto. Ahora les veo que terminemos la vuelta. Terminando la vuelta, haremos el último punto y haremos ahora la vuelta 3 y 4 en color rojos de puntos bajos en cada punto, es decir, 2 filas de 12 puntos. 1, 2, 3, 4 y así durante las 2 vueltas. Terminemos la vuelta número 4 y realizaremos el cambio de color al color azul. Entonces agarramos, sacamos nuestro marcador, juntamos las 2 hebritas y realizamos el cambio de color. Aquí no es necesario realizar un cambio de color invisible porque al final esta parte va a ir en la zona interna, entonces no va a ser necesario, no se va a ver. La vuelta 5 haremos de 12 puntos bajos en color azul. Ya que terminamos la vuelta 5, haremos la vuelta 6 y 7 de 12 puntos bajos en color azul también. Entonces haremos las 2 filas y cuando ya los tenga, continuamos. Ya estamos terminando la vuelta número 7. Y al igual realizaremos un cambio de color al color rojo en nuestra última vuelta, nuestra vuelta número 8. Que también serán solo de puntos bajos en donde se presenta, entonces también será una vuelta de 12 puntos bajos. Y terminamos esta vuelta de 12 puntos bajos en color rojo. Una vez que hemos terminado nuestra última vuelta, vamos a dejar una hebra larga porque vamos a coser los bracitos al cuerpo y cerramos.
Vamos a necesitar dos bracitos, en este caso yo ya los hice, y los vamos a rellenar hasta aproximadamente la fila 6, y luego vamos a hacer el doblez en esta zona para que a la hora de pegarlo al cuerpito no se note el cambio de color. Empezamos a rellenar nuestro bracito. Yo me voy a ayudar de mi crochet y lo voy a hacer de esta manera, no tan lleno porque lo vamos a coser al cuerpito y eso nos va a ayudar a que quede mejor. Entonces luego con una aguja roma vamos a unir esta parte de modo que este cambio de color nos quede al lateral. Si desean pueden retroceder y hacer que quede al medio, pero particularmente lo voy a hacer así, igual no se va a notar nuestro cambio de color. Entonces vamos a agarrar y vamos a unir. Ok, ya yo tengo mi bracito. Esto va a ir así y no se va a notar. Entonces vamos a repetir lo mismo con el otro bracito y ya vamos a unir el cuerpo, la cabeza y los brazos. Como ya tengo todas las partes de mi Spider-Man, lo que vamos a hacer ahora va a ser unir el cuerpo a la cabeza. Pueden pasarle en este momento el encendedor por si no quieren las pelucitas, para que sea más fácil llegar a algunas zonas. Entonces vamos a marcar, yo en este caso miren, esta es la zona más como que redonda y siento que puede ir para la cara y se va a ver mejor. Entonces le marco con un alfiler y luego le marco en la zona porque vamos a hacer la unión en la vuelta que sigue al 3 puntos una disminución. Entonces vamos a agarrar nuestro cuerpito y vamos a realizar aquí la unión. Para esto yo les recomiendo que se ayuden de alfileres y puedan marcarlo. Entonces ahí, por ejemplo, así. Y vamos a realizar la unión. Nos va a ir quedando más o menos de esta manera. Entonces, para que el video no quede tan largo, yo voy a realizar la unión y regresamos para bordar la arañita del poniendo ya la cabeza con el cuerpo. Y recordé que cuando yo empecé a tejer, a veces no sabía cómo unir las piezas. Entonces aquí les voy a enseñar brevemente cómo es que estoy uniendo, ¿vale? Entonces pasamos la aguja de esta manera y la voy a pasar por acá. Volteo y luego lo paso por acá y luego voy jalando. No se preocupen con esos pelitos porque luego los vamos a retirar con una pincita. Entonces vuelvo y paso por acá. Vuelvo y paso por aquí. Y así vamos a hacer durante toda la vuelta. Ahora, ya que estoy terminando de unir la cabeza y el cuerpo, lo que yo hago es terminar de rellenarle para que nos quede muy firme. Lo rellenamos bien. Ya con el cuerpo y la cabeza unida vamos a hacer el bordado. Para eso vamos a hacer el centro, la arañita. Vamos a tomar la última fila de cambio de color y lo vamos a pasar. Y vamos a coger 3 filas. 1, 2 y 3. Hasta aquí. Aquí. Pasaremos y daremos varias pasadas dependiendo del grosor de nuestra arañita que queramos. A ver, yo creo que unas 2 y más. Ya. Ahora vamos a hacer los bracitos. Vamos a pasar hasta aquí. Y luego vamos a pasar por acá. Y vamos a regresar. Así. Y vamos a salir un cuadradito por acá. Porque él tiene 2 patitas. Entonces yo creo que va a ir así. Y lo pasamos para el otro lado. Ya. Vamos a ir haciendo de esta manera el bordado.
Ok, ya terminé el bordado. Les juro que lo di todo bordándolo. Soy muy mala bordando, es uno de mis puntos débiles, pero hice mi esfuerzo. Ustedes con mucha más lentitud pueden hacer la arañita de forma similar. Una vez que ya está así, vamos a proceder a unir los brazos y para eso recuerden que nuestros cambios de color deben ir para la parte posterior. Entonces este bracito irá acá. Y siempre recuerden acompañarse de los alfileres porque puede ser que lo hagan al ojo y luego cuando se den cuenta esté cosido de diferente posición. Entonces fijarlo con los alfileres. Fijarlo con los alfileres nos va a ayudar. Por ejemplo, ahí voy a ir midiendo. Creo que esto puede ir ahí. Y voy midiendo para colocar los bracitos. Que los tenemos bien acomodados, vamos a unirlos en esta vuelta, ¿ven? En esta vuelta. Entonces vamos a unir ambos bracitos. Ya unido nuestros bracitos y bordar nuestra arañita, vamos a colocar los ojitos. Yo ya tengo aquí los ojitos, pero miren, los he cortado en este color y los voy a poner, a ver, de esta manera. Aquí los voy a poner. Ustedes pueden agrandarle, tomarle captura y, o si están desde la laptop, pueden ajustar el tamaño para cortar un molde igualito a este. Ahí se los dejo para que puedan cortar de los ojitos. Ok, una vez que ya tenemos nuestros moldes en color blanco, en fieltro de color blanco, vamos a necesitar un fieltro de color negro y lo que vamos a hacer va a ser pegarlo así, dejando un espacio. Y lo vamos a pegar y luego lo vamos a cortar en el borde. Ya pegados vamos a cortarlos así para el borde. Esto sería más o menos al ojo, Van a ser siguiendo la figura, van a ser como un bordecito. Y ahí le van a ir dando forma. Con mis ya dos ojitos aquí, listos para pegar, vamos a contar desde la vuelta central hasta la fila 16. Hasta la fila 16, luego vamos a calcular que esté en el centro y vamos a dejar aproximadamente 3 puntos. Y ahí va a ser donde vamos a pegar nuestros ojitos, de esta manera. Así. Y así. Vamos a contar 3 aproximadamente ahí y vamos a pegar. Vamos a repetir el mismo procedimiento con el otro ojito. Yo estoy utilizando silicona fría, ustedes pueden utilizar el pegamento que más les funcione. A ver, calculamos que estén aproximadamente ahí y pegamos. Finalmente tenemos ya nuestros dos hermosos Spider-Man. Espero que les haya servido y gustado el video tutorial. No se olviden de darle like, compartirlo y si lo tejen, etiquetarme para compartirlo en mis historias de Instagram. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente video tutorial.